Voy a ser cortés con Aristarchus porque creo que sería violento que yo cambie la temática así rotundamente, porque aparte me parece que es interesante lo que venimos hablando, así que por lo menos durante 10 minutos voy a conceder que sigamos hablando de la temática que había planteado para que no tenga un cierre tan brusco y tan violento, ¿no? Así que nada, sigamos hablando un poco de la participación. Y te decía Aristarchus, eh, tenemos que, o alguien tiene la perfección por sí mismo, o la tiene por otro. O la tiene por sí mismo o la tiene por otro. Es decir, no hay otra posibilidad. La otra posibilidad es que no la tenga, a decir que no la tiene, ¿no? Pero bueno, yo creo que vos no estás del lado de decir no la tiene, sino que o la tiene por sí mismo o la tiene por otro. Hay dos caminos además en esta. Vos decir, la tiene por otro, que 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 la tiene por otro, y no se termina nunca el proceso, digamos, ¿no? La tiene por sí mismo, a la premoción física, algunas, y a las premociones físicas que son una perfección metafísica la tienen por otro, y ese otro es el fundamento de esa, pero ese otro no es Dios, sino el Big Bang, o qué sé yo, o la eclosión cuántica que se amplifica y se materializa, digamos, ¿no? La amplificación cuántica, ¿no? Cualquier cosa, digamos, ¿no? Pero no quiero decirte con esto que si vos aceptás estos principios estás llegando a Dios y necesariamente, ¿no? Pero sí sabemos metafísicamente que alguien o tiene la propiedad en sí mismo o la tiene por otro. En el caso del acto de ser, nosotros sabemos que el acto de ser de una entidad sustancial finita es una perfección de la entidad, pero que la tiene por otro. Es decir, nadie tiene el ser por sí mismo, porque si tuviera el ser por sí mismo, no hubiese sido creado o engendrado, por un lado, sería eterno y no podría dejar de ser, porque si yo tengo el ser por mí mismo, no puedo dejar de tenerlo, porque lo tengo por mí. Entonces, lo que uno lo tiene por sí, no lo puede perder por otro, porque si lo pierde por otro es porque no lo tiene en sí mismo, sino que lo tiene por otro. Lo que se pierde por otro no se tiene en sí mismo, lo que se tiene en sí mismo no se pierde por otro, digamos, sería como... Es más, yo le agregaría esto a la suma teológica para que se entienda mejor, ¿no? Bueno, estoy en ese proceso de purificar al tomismo en algunas cosas. Ahora, al acto de ser, la entidad la tiene por sí misma, cada entidad individual la tiene por sí misma o la tiene por otro. Si la tiene por otro, como dijimos que hay una causalidad jerárquica donde necesariamente hay una entidad que la tenga a grado máximo, ¿no crees vos que es lógico que haya una entidad o una sustancia o una suprasustancia que tenga el ser por sí mismo? ¿No crees vos que va de la mano de nuestras intuiciones inmediatas, que como hay entidades que tienen la propiedad en sí misma y otras que la tienen por otro, es decir, por participar de aquella que la tiene en sí misma, ¿esto también vale para el acto de ser? A ver, en respuesta a lo que dices, primero quiero decir que tú aceptarías que tenemos una pluralidad de propiedades, ¿no? Por ejemplo, el fuego, además del calor, tiene la luminosidad, ¿no? Son cosas, por lo menos a nivel racional, epistemológico, son separables, son disociables. Cantidad, color, tamaño, Sí, textura. tenemos una pluralidad diversa de propiedades. Bien, entonces, y esa pluralidad diversa de propiedades que tenemos, tú dices que algunas las tenemos por nosotros mismos, otras las tenemos de manera participada. Bien, y concretamente en lo que respecta a el ser, lo tenemos, todos los entes, los tenemos de manera participada. Y lo tenemos de manera participada de un ser que lo tiene por esencia, que sería Dios. Entonces, yo te preguntaría, o sea, respondo a tu pregunta, ¿eh? O sea, no quiero evadir la pregunta, voy a ir a tu pregunta. Me has dicho, si sería razonable pensar, asumiendo toda esta filosofía, que ya sé que hay cosas criticables en la base de esta filosofía, pero vamos a asumirla. Vamos a asumir que es así como funcionan las cosas. Y te digo, dado que se puede tener una pluralidad
de propiedades y que se puede tener una pluralidad de propiedades por esencia, yo creo que incluso si descartamos las series infinitas y admitimos que el ser es una propiedad que tenemos los entes, aunque no por esencia, sino de manera participada, esto no nos llevaría en absoluto a un único ser que tenga el ser por esencia, sino que nos podría llevar a seres que tengan el ser por esencia junto a otras propiedades. Por ejemplo, o sea, podría haber un ser fundamental, uno de los seres fundamentales, que tenga el ser por esencia, o sea, no participado, junto a una propiedad como por ejemplo ser rojo, ¿vale? Otro ser que tenga el ser por esencia junto a ser verde. Te estoy poniendo ejemplos de diferencias en propiedades. Entonces aquí tendríamos una pluralidad fundamental en la que tendríamos varias cosas que tendrían por esencia ser, para que nos entienda la gente del chat. O sea, cosas que serían necesarias, que serían esencialmente, y que en su esencia, además de la propiedad de ser esencial, tendrían otras propiedades también esenciales, también por sí mismas, ¿no? Entonces, eso nos podría llevar a un pluralismo fundamental sin romper con todo el esquema que has planteado. ¿Se ha entendido? Y en este caso, si aceptáramos eso, vos serías algo así como un politeísta. Claro, no diría politeísta, porque para usar ese sufijo o esa partícula de teísta, creo que ya hay que estar hablando de Dios, y para calificar a algo como Dios, creo que hay que otorgarle más atributos que simplemente tratarse de algo necesario o fundamental. Entonces, yo, entre las muchas cosmovisiones que me parecen razonables, esta es una de las que me parece... O sea, yo no soy... Respecto a una cosmovisión, yo soy bastante agnóstico en el sentido que hay varias cosmovisiones que no descartaría. Esta es una de las que me parecería razonable, la llamo pluralismo fundamental, y en esta cosmovisión tendríamos una pluralidad de cosas distintas, todas y cada una de las cuales son necesarias. O sea, usando el lenguaje aristotélico tomista, tendrían esta pluralidad, cada una de las cosas tendría el ser en su esencia, pero no significa que serían idénticas a el ser. Ese es el problema del tomismo, a mi juicio. Serían, dentro de sus propiedades tendrían el ser, por lo tanto serían necesarias. Entonces, esta, como digo, es una de las cosmovisiones que a mí me parecen razonables. Me acabas de preguntar algo, que ahora se me ha ido un momento de la cabeza. Me has preguntado... sí, el politeísmo. No diría que son dioses estas cosas, porque, a ver, si por ejemplo, para hablar de estas cosas, por poner un ejemplo, que no tiene por qué tomarse como lo que yo pienso, pero por poner un ejemplo, si hablásemos de las partículas fundamentales o de elementos físicos fundamentales absolutamente simples o muy simples, por decirlo así, no simples en el sentido tomista, pero sí que simples en otro sentido, si hablamos de esta pluralidad fundamental, no los llamaría dioses porque no serían entes personales, o sea, no serían seres personales, no serían seres buenos, no tendrían las propiedades que se atribuyen a Dios. ¿Se entiende, no? Aunque acepta que hay religiones que tienen dioses que no son personas, por ejemplo, el budismo, Vedanta. A ver, aquí entonces entramos en una cuestión más conceptual o terminológica que otra cosa, ¿no? Es ¿qué tiene que ser algo para que lo llamemos Dios? Si tú lo que me vas a decir es que para que llamemos Dios a algo, basta con que sea algo necesario, entonces yo te digo que yo acepto el teísmo, o sea, bajo esa definición, yo acepto el teísmo, o ya sea politeísmo o monoteísmo, lo puedo aceptar como algo razonable porque, bueno, algo necesario, incluso Graham Oppy, uno de los filósofos ateos más conocidos en la actualidad, creo que plantea fundamentos necesarios, simples necesarios. Claro, no dice que es teísta, ni politeísta, ni monoteísta, porque a esas cosas no les llama dioses en tanto que no son personales. Pero es que si siquiera me otorgas que para que llamemos algo Dios tiene que tener como mínimo el atributo de la personalidad, entonces yo te diría que, bueno, si hablamos de algo necesario, pues sí, yo te puedo conceder que puede haber, que no me parece irracional pensar que haya algo necesario. Sí. Te entiendo perfecto porque no estamos haciendo un debate nominalista o semántico de redefinir lo que es Dios, sino basarnos en el concepto de Dios que tenemos los cristianos para probar esa existencia de ese Dios y no del Dios de los Vedantas ni eso del otro. Así que descarto esta vía que no tiene sentido. Era una curiosidad simplemente si estabas dispuesto a llamarte politeísta si redefiníamos el concepto de Dios, pero era simplemente una curiosidad. No pensaba entrar por ahí.
podríamos llamarle a tu postura pluralismo de causas primeras o pluralismo de causas eficientes metafísicas primeras. Sí, sí. Ok. Entonces, en tu cosmovisión, habría algo así como, podrías aceptar, creo que estás haciendo un razonamiento hipotético, es decir, si yo llegase a aceptar que tenemos el ser por otro, cuestión que no sé si la aceptás así de plano, sino que es simplemente hipotético, es decir, supongamos que yo entro por ahí, podría aceptar, o sea, primero te pregunto esto, ¿aceptás de plano que tenemos el ser por otro? ¿O simplemente es un razonamiento hipotético que te permite especular una posible salida a la cuestión? A ver, tengo que decir que... ¿Una cuestión categórica o hipotética sería, no? Sí, sí, sí. A ver, tengo que decir que es algo que es tan abstracto y en algunos casos me parece tan cercano a hipostasiar como una propiedad la mera existencia de algo, ¿no? Como me parece que, que podría concederle a alguien que ni siquiera acepte estas normas de juego iniciales y que plantee que, por ejemplo, hay quienes han planteado, no sé si era Kant, ¿no? Que el ser no es una propiedad de las cosas. No sé si recuerdas este planteamiento, ¿no? Él dice, el ser no es un predicado real, no dice que no Exacto. existe, sino que no es un predicado real, es Yo decir, no he dicho que no exista, ¿eh? O que no sea real. Sí. no Disculpa, está disculpa. incluido en la quiridad de la cosa, Exacto. Entonces, podría... es consistente de la esencia, dice él. Sí, exacto. Podría no estar incluido. O sea, que ser no es una propiedad de algo o una característica de la esencia de algo. Y creo que podría ir por ahí, pero no he estudiado suficientemente ese camino como para plantear una objeción lógica contundente y puedo aceptar que, bueno, que se plantee dentro de esta... O sea, que se entienda esta cosmovisión tomista como algo aceptable, ¿no? Como el ser es una propiedad de todas las cosas que son, o sea, de todo lo existente, y ponernos a discutir si la cosa es por esencia o si la cosa es de manera participada. Pero ya digo, es que cuando se llega a estos temas, se habla del ser, de existir de una manera tan, a mi juicio, se llega a hipostasiar, como digo, ¿no? Como, no sé, me parece demasiado abstracto, ¿no? Pero no te quiero criticar eso porque ya digo que en ese punto no es que tenga yo una objeción, solo que no me extraña que haya gente que se confunda cuando llega a hablar de estas cosas. Pero por lo tanto, digo, bueno, voy a aceptarte este punto de partida. Sí, como hipotético, pero estoy dispuesto a no moverme de ahí. Es decir, no, si veo que mi lógica dentro de tus normas de juego, en este caso, falla, estaría dispuesto a decir, bueno, pues vale, pues podríamos aceptar que hay efectivamente una única cosa que es fundamental y que es el ser. Bueno, no una cosa, porque no es propiamente una cosa, pero que participamos de un ser. Pero yo digo que ni siquiera aceptando esas normas nos lleva a una cosa que tenga el ser por esencia. ¿Se entiende, no? Sí, quiero acomodar lo que decía entonces, digamos, en la tabla de los juicios aristotélicos, tu juicio sería por la cantidad particular, es decir, algunos entes pueden tener el ser por otro, Sí. Sería afirmativo, por la cualidad, por la cantidad sería particular, por la relación sería hipotético y por la modalidad sería problemático. Es decir, Sí. problemático porque puede pasar, hipotético porque bajo tales condiciones, particular porque algunas entidades y afirmativo porque es una propiedad que la predicas, ¿no? Entonces, vos decís, si yo acepto esta premisa metafísica, es probable que ciertas entidades tengan el ser por otro. Sí, sí. Aunque ese otro no sea un solo otro, digamos. Exactamente, sí, esa es mi postura. Sí. Y ese ser otro que no es solo un otro, ¿no? Ese ser otro que no es un otro, sino varios otros, cada otro podría tener perfecciones distintas del otro. Es decir, Sí. este Dios podría ser en sí mismo y además
rojo, como decís vos, el otro podía ser en sí mismo y además inteligente, el otro ser en sí mismo y además bueno, qué sé yo, ¿no? O sea, ese es el ensayo cosmovisivo que haces vos, va como repartir las propiedades, ¿no? Ahora, sí, lo que sucede es que ahí yo tendría que hacer un divorcio entre la esencia y el acto de ser y mostrar que hay seres que son actos de ser que tienen unas determinaciones y hay actos de ser que tienen ser en sí mismo y que tienen otras determinaciones, con lo cual habría muchos seres que son necesarios, ¿no? Algo así que lo que estás diciendo. Totalmente, sí. Ahora, yo te plantearía metafísicamente esta cuestión, que sería como la reductio ad unum, ¿no? La reducción al uno. Creo que plantea el tomismo. Digamos, ¿por qué la causa primera es una y no muchas? Primero, porque es acto puro. Eso no lo puedes desconocer porque justamente es causa de todas las cosas que son acto y potencia, porque él mismo no es potencial. Si él fuese potencial, no sería causa del acto de todas las cosas, no sería causa primera, sería causa intermedia. Entonces vos ya no estarías a favor de una multiplicidad fundamental, de un pluralismo fundamental, sino de un pluralismo fenoménico. Es decir, de una multiplicidad de causas intermedias. Pero vos no estás hablando de causas intermedias, estás hablando de una multiplicidad de causas primeras, que dijiste que aceptás la multiplicidad de causas primeras y no intermedias. Totalmente, sí. Ahora, para que sea primera y fundamental, tiene que tener varias propiedades que se reducen al uno, necesariamente para tener la propiedad de ser el fundamento y de ser la causa primera. A decir, si explica de manera directa o indirectamente todas las otras perfecciones que las causa, las tiene que tener a todas las perfecciones en acto puro. De otra manera, tendríamos varios problemas científicos, nociológicos, metafísicos y éticos. El problema cosmovisivo es si cada entidad tuviera una distinta causalidad primera con respecto a la otra, varía a decir, ¿cuál es el criterio por el cual vos aglomerarías unas ciertas entidades y dirías, mira, este tipo de entidades tienen su explicación en su ser por esta causa primera? Esta otro tipo de entidades tienen su explicación de ser en esta otra causa primera. Entonces, los perros tienen una causa primera, los gatos tienen una causa primera, o no, los mamíferos tienen su causa primera, los vertebrados tienen su causa primera, los homínidos tienen su causa primera, o qué sé yo, los africanos tienen su causa primera. ¿Cuál sería el recorte para hacer inteligible la causa primera sin un supuesto que vendría a ser más improbable que un mito? Porque, es decir, ¿cómo yo podría articular y decir cuál es el criterio por el cual un conjunto tiene una causa primera y otro conjunto tiene otra causa primera, más que un supuesto mitológico? Porque yo te voy a explicar que la reducción al uno es más intuitiva, es más espontánea y tiene menos problemas a resolver, al menos, que la postura de la multiplicidad de causas primeras. No, yo fácilmente, yo diría que la multiplicidad de cosas que observamos junto a la multiplicidad de propiedades que tienen esas cosas, podrían deberse a una multiplicidad. O sea, claramente, si tomando este sistema, se deben a una multiplicidad de causas primeras, pero eso no significa que los perros tengan entre aquello que los caracteriza una multiplicidad diversa, totalmente diversa a la de los gatos. Será parcialmente diversa, pero habrá cosas en común que tienen los perros y los gatos y que entonces hay causas que comparten, pero no todo lo comparten. O sea, no, hay una multiplicidad de cosas que explica por qué yo soy como soy. No, cada ente no es que tenga que tener, no es que tiene que tener ha de haber una causa primera de los perros, otra de los gatos. No, o sea, no funcionaría así. Es decir, cada ente o sea, en cuanto a por qué es como es, podemos retrotraernos a una multiplicidad de factores para explicarlos y dentro de esa multiplicidad hay algunos que serán compartidos con la explicación de por qué otros son como son. Entonces, así se resuelve eso. Mira,
te metiste en un punto muy filosófico, muy interesante, que tiene que ver con el Parménides de Platón. O sea, si ustedes leen, esto le digo a la gente, si ustedes leen el Parménides de Platón van a encontrar estrictamente esta problemática que estamos debatiendo con Aristarcus, que es el libro más difícil de Platón, el más difícil de entender. No sé si lo leíste, al Parménides de Platón. El Parménides, sí. Bien, Sí. viste, en el capítulo 1 y 2 toca esta temática, ¿no? Y te preguntaría entonces, ya nos remontemos de lo fenoménico al fundamento, a esta multiplicidad fundamental, pluralismo fundamental, ¿no? Digamos, como ya aceptaste la premisa de que hay entes que tienen el ser por sí mismo y otros que lo tienen por otro, al menos lo aceptaste hipotéticamente, ¿no? Sí, no hay problema con eso, sí. Hipotéticamente. Eso, de ese pluralismo fundamental, vamos a suponer que ahora ya estamos en ese cosmos noetos, ¿no? En ese mundo de las ideas, donde estamos viendo si en las ideas también se participan y si hay ideas que participan de propiedades que tienen otras ideas, digamos, ¿no? Ese es el tema de Platón, digamos. ¿Vos dirías que hay ideas que tienen el ser por sí mismo, ideas que tienen el ser por otro, o todas las ideas tienen el ser por sí mismo? Sí, a las ideas les Idea o fundamento, ¿no? Bueno, digamos sí, seres o cualquier cosa. A ver, o hablar de ideas concretamente. Por ejemplo, dame un ejemplo de idea para entender lo que me estás preguntando. El fundamento, por ejemplo, la idea de bien, la idea de belleza, la idea de verdad, la idea de justicia, ¿no? Esos fundamentos que le llama Platón, ¿no? Tienen el ser por sí mismo, todas tienen el ser por sí mismo. A ver, no, yo este tipo de ideas, a ver, yo creo que esto, el bien, que es una abstracción, o sea, no es que podamos tomar el bien con nuestras manos ni nada parecido. El bien es una idea que será real, en el sentido en que son reales los conceptos abstractos, en la medida en que haya gente haciendo algo bueno, digamos, ¿no? Pero no sé si o gente o seres materiales o de la forma que sea, no quiero decir materiales en el sentido de hecho de átomos necesariamente, pero bueno, en el sentido de que haya algo calificable como bueno, habrá bien. No sé si el bien como abstracción es algo realmente existente a lo que podamos dotarle de una ontología independiente de que haya seres haciendo lo que de manera abstracta llamamos bien. No sé si con esto respondo a lo que me... Nominalista y empirista la tuya en ese aspecto. Es decir, no existe el bien en sí mismo, sino hechos que son buenos. No existe la belleza, sino cosas que son bellas. Efectivamente, a mí me atrae bastante esa postura nominalista. Yo no caigo tampoco en el materialismo extremo de decir solo es real lo que está hecho de átomos o las cuatro fuerzas fundamentales, el espacio, el tiempo y un montón de partículas, ¿no? Yo estoy muy abierto a decir, bueno, pueden tener cierta realidad otras cosas más allá de estas. No voy a hacer un numerus clausus, ¿no? Una enumeración cerrada de las cosas que pueden ser sustancias o que pueden tener alguna ontología. Respecto a las abstracciones, ¿no? Como el concepto de bien, el concepto de libertad, estos conceptos, claro, yo soy bastante reacio a esa idea platónica de que esas ideas están de alguna manera existiendo en algún mundo de las ideas que postulamos, donde están los triángulos perfectos, los cuadrados perfectos, el bien, la libertad, la honradez, el honor y todo eso está de alguna manera ahí flotando de alguna manera, ¿no? Entonces, es una cosa que, bueno, yo nunca validaría una línea de argumentación que tenga que pasar por ese camino. No sé si para tu argumentación es necesario que postulemos como algo real estos conceptos abstractos al margen de que existen efectivamente en el sentido de que son fenómenos reales en la medida en la que hay seres haciendo el tipo de cosas que calificamos como buenas, como honradas, como libres, etcétera. No sé si para tu argumentación hace falta postular este tipo de cosas. Lo que pasa es que vos comenzaste el debate asumiendo el principio de no contradicción, Sí. pero por otro lado asumís que para la existencia sos realista y para las determinaciones sos nominalista. Es decir, vos decís, acepto la existencia de una sustancia que existe independientemente de mi mente, eso lo dijiste en la primera parte del debate, pero ahora me decís, hay propiedades de las entidades
que no son en sí mismas, bajo el dilema de los universales, vos dirías, la sustancia primera es sin re y las categorías aristotélicas son post-rem. Es decir, sos realista de la sustancia primera y sos nominalista de la sustancia segunda. Ahora, si la sustancia segunda no es un predicado real, es decir, no es un conjunto de determinaciones que pueden ser inteligibles, sino que es efectividad pura, ¿cómo sabrías vos que existe en esa sustancia segunda si es un postulado de la razón? Si es un postulado de la razón, la sustancia segunda, ¿cómo podrías vos aceptar que sin el nexo sin la conexión eidética entre la sustancia segunda y la sustancia primera, ¿cómo podrías afirmar que la sustancia primera existe y la podés conocer? Digamos, la única vía sería que seas kantiano, es decir, que digas, mirá, yo soy nominalista de la sustancia segunda, de la deuterousía, y soy realista de la proteusía. Pero si sos realista de la proteusía, ¿cómo podrías sostener que existe esa realidad y que la podés conocer? O sea, sería más lógico decir que es noúmeno la sustancia primera. Pero entonces ya no sos realista, porque existe esa realidad, pero ya no la podés conocer. Digamos, ¿cómo podés ser realista de la sustancia primera y nominalista de la sustancia segunda? 5 minutos, chicos. Quiero decir, vale, yo creo que hay una serie de actividades o de fenómenos que llevan a cabo eso que creo que estás llamando sustancia primera y que hemos creado un concepto para definirlas, pero esos fenómenos son reales, evidentemente. O sea, el fenómeno de yo dándole pan a una persona hambrienta, eso es un fenómeno real. El motivo por el que eso lo calificamos como el bien o como lo bueno, yo diría que, bueno, por nuestra naturaleza, digamos, por usar terminología aristotélica, tenemos una teleología, que también acepto, una tendencia a comportarnos de cierta manera, en tanto que somos seres vivos y tendemos a mantenernos vivos, ¿no? Identificamos lo que llamamos bien como lo que se corresponde con esa tendencia que tenemos a mantenernos vivos y también a corresponder a otras tendencias que tenemos, como la empatía y todo, o sea, otras características que tenemos, las llamamos bien. Entonces, ¿significa eso que hay un bien al margen de que, por ejemplo, no hubiera seres, como, seres humanos, por ejemplo, o seres racionales? Podría haber un bien. Yo ahí no concibo en qué sentido habría algo como el bien. Lo digo, no es que esté negándole la realidad, toda la realidad al concepto de bien. Claramente es algo a lo que nos referimos y que identificamos, pero lo único que quiero decir es que yo no lo postularía a la manera platónica, como si fuera algo que tenga una independencia ontológica de que estén los fenómenos por los cuales lo hemos identificado como tal. Entonces, sí. Te entiendo perfecto, sí, sí. De hecho, creo que nos estamos entendiendo, por eso el diálogo es perfecto. Vos me estás diciendo entonces, yo no niego que las cosas buenas existan en las cosas, es decir, que ese acto de justicia, por ejemplo, darle de comer al pobre, exista verdaderamente ahí, fuera de mi mente. Lo que estás diciendo es, ese acto de hacer el bien no participa de una idea de bien que es metafísica y autosubsistente, sino que participa, si se quiere, de una noción de bien que por convención hemos creado nosotros los hombres para articular un cierto tipo de fenómeno que tiene esa noción tiene una existencia lógica, digamos. Exacto, diría eso, lo que para que no es una convención arbitraria, como a veces se puede postular de las convenciones, como, bueno, arbitrariamente decidimos que el color rojo en el semáforo es que tienes que pararte y el color verde, no, eso no es arbitrario, sino que tiene que ver con nuestra naturaleza como seres vivos. O sea, ahí está hay una explicación de por qué entendemos ahí que hay un bien común y no es que cada uno, excepto con algunas cuestiones muy complejas, no es que cada uno tiene una idea totalmente distinta de bien, sino que hay una coincidencia a gran escala y de manera muy general respecto a lo que comúnmente consideramos bueno o malo, en tanto que hay características comunes en los seres vivos, como la tendencia a seguir vivos, a reproducirnos y todo eso, y a partir de ahí se explica esa idea. Entonces, más que una postura totalmente subjetivista de lo que es el bien, que podrían tener algunos, o una objetivista que lo postule como algo realmente existente en el mundo abstracto platónico, habría una especie de intersubjetividad de lo que es el bien. Pero a priori, en el sentido de que
pero que todos llegamos a la misma. Y llegamos a la misma o a una muy parecida, hay excepciones, por desgracia, pero a una común que nos permite hablar, o sea, nos permite hablar de lo que es el bien con la mayor parte de seres humanos, o sea, de manera muy, o sea, asumiendo todos de base lo que es el bien, porque compartimos unas características que nos llevan a tener las mismas tendencias de, ya digo, supervivencia, reproducción, y todo eso lleva a una idea común de lo que es bueno, porque estamos condicionados por nuestra naturaleza a tener esa teleología, a buscar ciertos fines. Totalmente condicionados de entrada, a buscar en común ciertos fines. Por mucho que pueda haber seres humanos que por cuestiones que podrían explicarse se desvíen de eso y persigan otros fines. O sea, ese fenómeno puede darse por desgracia, no es que sea una cosa infalible, pero tenemos esa teleología en común, lo cual nos permite tener conversaciones sobre el bien como si fuera algo que todos entendemos como objetivamente identificable. Esa es la idea. Algo así como una convención por naturaleza. Sí, mira, me parece bien. O sea, convención no arbitraria, sino que convención que tiene su explicación en la naturaleza, en nuestra naturaleza como seres vivos. O sea, tiene su explicación de por qué la mayor parte de gente, por ejemplo, por qué no hay un montón de gente que piensa que lo bueno es suicidarse o que lo bueno es cortar en la cabeza a los demás. No, hay una explicación biológica de por qué tendemos a eso. Una convención intuitiva. Sí. Seguramente vamos a continuar por esta línea después de los 10 minutos de break que tenemos. Voy a subir a Arturo, que es el próximo moderador, que va a interactuar con Omar durante 10 minutos. Nosotros, Aristarchus, tenemos 10 minutos de descanso. Seguramente que cuando volvamos vamos a continuar por acá, aunque sí te pediría que me des una horita para que toquemos los argumentos de Husserl, digamos, ¿no? En algún momento. Sí. Digamos, por cortesía, seguí la línea que vos habías marcado, pero en algún momento me gustaría que estés dispuesto a que toquemos los argumentos de Husserl, en alguna de las horas que nos tocan, ¿no? Son 6, así que bueno, en alguna que empecemos con Husserl, pero me parece que tenemos que seguir por acá para que la línea argumentativa tenga sentido, ¿no? Aparte, creo que vamos bien. Así Perfecto. que nada, voy a subir a Arturo, lo bajo a Aristarchus para que tengamos los 10 minutos de descanso. ¿Te parece, Omar? Ah, Claro no hay que sí. problema.